Las 5 principales noticias sobre pensiones. Suscríbete para estar al tanto. ¿Cómo conseguir una jubilación de lujo? Los requisitos para cobrar una pensión de 375 euros al mes. Es importante destacar que existen diferentes formas de calcular la pensión máxima, ya que puede variar según el régimen de cotización, general, autónomos, etc., y otros factores específicos. Sin embargo, los requisitos mencionados anteriormente son comunes para la mayoría de los trabajadores. Es interesante tener en cuenta que la pensión máxima puede resultar un objetivo económico muy atractivo para los trabajadores, ya que les brinda la seguridad de tener un nivel de ingresos significativo durante su jubilación. Además, es importante señalar que existen otros factores que pueden influir en el cálculo de la pensión, como el periodo de cotización máximo, 40 años, y las bonificaciones especiales por maternidad o paternidad. Sin embargo, obtener la pensión máxima no siempre es un camino fácil. Muchos ciudadanos se enfrentan a dificultades y obstáculos a lo largo de su vida laboral que pueden afectar la cantidad final que recibirán en su jubilación. Por ejemplo, algunos trabajadores pueden haber tenido periodos de paro o empleos precarios que han afectado negativamente su carrera de cotización. En este sentido, es fundamental que los trabajadores estén informados y sean conscientes de los requisitos y normativas que rigen el sistema de pensiones. Contar con asesoramiento especializado puede resultar de gran ayuda para maximizar la pensión y planificar de manera adecuada la vida económica durante la jubilación. En resumen, la pensión máxima es un objetivo que muchos trabajadores desean alcanzar al final de su vida laboral. Para ello, es necesario cumplir con requisitos, como la edad de jubilación ordinaria, contar con los años suficientes de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora y tener una base de cotización alta en los últimos 25 años. Obtener la pensión máxima puede brindar seguridad económica y tranquilidad durante la jubilación, pero es importante estar informado y planificar adecuadamente para maximizar los beneficios. Ahora pasamos a la siguiente noticia importante. Cambio radical en los planes de pensiones. Una sentencia clave dificulta el acceso al complemento a mínimos. La cantidad rescatada de un plan de pensiones es considerada como una renta de trabajo y, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta a la hora de calcular el complemento por mínimos de las pensiones. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en un caso en el que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos a un pensionista que recibía el complemento por mínimos, pero que al rescatar su plan de pensiones superó el límite de ingresos permitidos. La sentencia del Tribunal Supremo establece que a partir de 2013, conforme a los cambios legislativos introducidos por la Ley 27/2011, los requisitos para acceder al complemento por mínimos de las pensiones son más restrictivos. En este sentido, el importe rescatado de un plan de pensiones debe ser computado en su totalidad para determinar el nivel de rentas anuales, ya que la Ley General de Seguridad Social remite a la legislación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el caso concreto, un pensionista de jubilación que recibía el complemento por mínimos fue requerido por el Instituto Nacional de Seguridad Social para devolver las cantidades percibidas indebidamente. La resolución del INSS, que fue impugnada en los tribunales, declaró que las cantidades correspondientes al complemento por mínimos del año 2018 debían ser devueltas, ascendiendo a un total de 5.521,46 euros. El pensionista alegó que solo debía tenerse en cuenta el rendimiento neto o plusvalía de su plan de pensiones. Sin embargo, la entidad gestora del plan demostró que a efectos fiscales, solo 11.953 euros de los 16.644,1 euros rescatados tenían consideración de rendimiento neto. El Juzgado de lo Social número 2 de Logroño, en su sentencia, destacó la importancia del cambio introducido por la ley en el artículo 50 de la Ley General de Seguridad Social, a partir de la Ley 27/2011. Según la nueva normativa, deben considerarse ingresos las cantidades que sean consideradas renta de trabajo, actividad económica o ganancia patrimonial de acuerdo a la legislación fiscal. En este caso, la cantidad rescatada del plan de pensiones se consideró renta del trabajo,
lo que implicó que el pensionista superara el límite de ingresos permitido y perdiera el derecho al complemento por mínimos. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimó el recurso de suplicación del pensionista, respaldando la idea de que la jurisprudencia previa a la reforma de la Ley 27/2011 no puede aplicarse en casos como este. Además, el TSJ reafirmó que los artículos 50 y 59 de la Ley General de Seguridad Social remiten expresamente a la legislación fiscal sobre el IRPF, por lo que el importe que te rescata de pensiones debe ser considerado en su totalidad. En conclusión, el Tribunal Supremo ha establecido que las cantidades obtenidas por el rescate de un plan de pensiones deben ser consideradas como rentas de trabajo y tomadas en cuenta a efectos del complemento por mínimos de las pensiones. Esto implica que, si el importe rescatado supera el límite de ingresos permitido, el pensionista perderá el derecho a percibir dicho complemento. Es importante tener en cuenta los cambios introducidos por la Ley 27/2011 en la Ley General de Seguridad Social, que establece que la legislación fiscal sobre el IRPF debe ser considerada para determinar el nivel de rentas en estos casos. Ahora vamos a la tercera noticia importante de este programa. No olviden suscribirse al canal para estar al día de las noticias. ¿Eres incapaz de trabajar? Así te afectará la subida de las pensiones de incapacidad permanente total en 2024. Estamos en el año 2024 y se avecina un cambio importante para los beneficiarios de las pensiones de incapacidad permanente en España. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, se espera que estas pensiones alcancen el 20% de la renta media. Sin duda, esta noticia es de gran relevancia para los más de 1 millón de ciudadanos que actualmente reciben este tipo de pensión. En el marco de la segunda etapa de la reforma de pensiones, se anuncia una revalorización automática de las pensiones a partir del 1 de enero de 2024, ajustándose a la inflación sin necesidad de una inclusión específica en los presupuestos generales del Estado. Con un dato interanual de inflación del 3,8% entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, el gobierno ha confirmado que la revalorización de estas pensiones seguirá el ritmo del índice de precios al consumo. Sin embargo, surge la pregunta de cuánto se incrementarán las pensiones de incapacidad permanente total en 2024. El método de revalorización basado en el IPC asegura que las pensiones de incapacidad permanente mantengan su poder adquisitivo. Con un aumento promedio de 42,44 euros, la pensión media de incapacidad permanente alcanzará los 1.159,44 euros mensuales en 2024, en comparación con los 1.117 euros actuales. Esto marca una tendencia positiva hacia la reducción de la brecha de renta, con el objetivo de alcanzar el 20% de la renta media para 2024. El incremento no solo afectará a las pensiones generales, sino también a los regímenes específicos. Por ejemplo, en el régimen general, la pensión se elevará a 1.180,65 euros. Los autónomos verán un aumento hasta los 879,39 euros mensuales. Otros regímenes, como el de los trabajadores del mar y de la minería del carbón, experimentarán aumentos aún más significativos, llegando a cifras de 1.585,44 y 1.939,79 euros mensuales respectivamente. Estas cifras son cruciales para comprender cuánto se incrementarán las pensiones de incapacidad permanente total en los diferentes sectores. Desde una perspectiva a largo plazo, el plan del gobierno es seguir aumentando las pensiones para llegar al 30% de la renta media en 2025, al 50% en 2026 y, si es necesario, al 75% en 2027 para superar el umbral de pobreza. Este dato es importante al considerar cuánto se incrementarán las pensiones de incapacidad permanente total en los próximos años. Además, se aplicará un aumento adicional del 1,2% en las bases de cotización desde 2024 hasta 2050. Este incremento es vital para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. También es importante señalar que las pensiones no contributivas, tanto por jubilación como por invalidez, experimentarán un crecimiento mayor que las pensiones contributivas, siguiendo la tendencia de los últimos años. Quedan 2 noticias importantes de este programa. Sigan con nosotros.
No te quedes sin pensión si estás en paro. Estas herramientas de la Seguridad Social te ayudan a mejorar tu jubilación en 2024. El desempleo en edades cercanas a la jubilación es un problema que enfrentan muchos trabajadores en España. Encontrar un nuevo empleo en esa etapa de la vida puede resultar difícil y esto afecta directamente el monto de la pensión a recibir. Ante esta situación, es común preguntarse, ¿cómo puedo aumentar mi pensión de jubilación estando desempleado? Afortunadamente, la Seguridad Social ofrece varias herramientas para incrementarla, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Uno de los aspectos clave para obtener una pensión más alta es cotizar por las bases más altas en los años previos al retiro. Esto determina el monto de la pensión y es fundamental para asegurar un nivel de vida adecuado en la jubilación. Sin embargo, muchos desempleados se preocupan al darse cuenta de que apenas cuentan con ahorros para complementarla y el costo de vida sigue aumentando. La administración pública cuenta con 3 herramientas a las cuales los futuros jubilados desempleados pueden acogerse para mejorar el monto de su pensión. Para acceder a estas ayudas contributivas, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años. Sin embargo, solo se tendrá acceso al 50% de la base reguladora. Para recibir el 100% de la misma, es necesario haber cotizado más de 36 años y medio en alguno de los regímenes contributivos de la Seguridad Social. Una de las herramientas más utilizadas por los desempleados que encuentran un trabajo en los años previos a su jubilación es la jubilación demorada. Esta opción les permite seguir cotizando mientras trabajan, lo que a su vez incrementa el monto de la pensión. La Seguridad Social ofrece 3 tipos de bonificaciones a quienes eligen esta opción. La primera opción consiste en incrementar la base reguladora en un 4% por cada año adicional cotizado. Antes de la reforma Escrivá en 2022, este porcentaje era el máximo, pero ahora se aplica a todos los trabajadores, sin importar si son asalariados o autónomos. Sin embargo, el monto de la pensión no puede superar la pensión máxima establecida para cada año, que en el caso de 2024 es de 375 euros. Otra opción es recibir un pago a tanto alzado como previo por el retraso en el pago de la pensión. El monto de este pago varía entre 4.786,27 euros y 2.060,12 euros, dependiendo de los años de retraso. Por ejemplo, aquellos que tienen derecho a la pensión máxima pueden recibir un extra de hasta 36.000 euros. También es posible combinar ambas opciones, incrementar la base reguladora y recibir un pago a tanto alzado. Si no se elige esta opción, la Seguridad Social considerará que se optó por el incremento del 4% en la base reguladora. En caso de no haber cotizado en los años previos, existe la posibilidad de cotizar sin trabajar a través de los convenios especiales de la Seguridad Social. Esto implica realizar una cuota mensual que se considera como una cotización a ojos de la Administración. Se puede mantener la cotización que se tenía antes de quedar desempleado o incluso ampliarla. La Administración exige un mínimo de 1.080 días cotizados en los 12 años previos para acceder a esta opción, la cual está disponible en todos los regímenes de la Seguridad Social. Otra opción interesante es acogerse a la jubilación flexible y parcial, que permite alternar el trabajo a tiempo parcial con la jubilación. De esta manera, es posible seguir cotizando mientras se trabaja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el monto de la pensión se reducirá proporcionalmente a la reducción laboral. Los límites son los siguientes. La cuantía de la pensión puede oscilar entre un 25 y un 50%. La jornada laboral debe reducirse entre un 50% y un 75%. Cuando el pensionista decida retirarse por completo del mercado laboral, se realizará un nuevo cálculo de la pensión, tomando en cuenta las nuevas cotizaciones exigidas. También es posible optar por la jubilación parcial, la cual implica trabajar a tiempo parcial y tener la opción de vincularla a un contrato de relevo. En este caso, las reducciones de jornada deben ser entre el 25% y el 50%, pero si la contratación es de relevo a tiempo completo e indefinida, la reducción puede llegar hasta el 75%. El monto de la pensión será un porcentaje de esta reducción aplicado al salario a percibir, pero nunca podrá ser inferior a la pensión mínima correspondiente. En resumen,
Para aquellos desempleados que se acercan a la jubilación, existen diversas opciones para aumentar el monto de la pensión. Cotizar por bases más altas, acogerse a la jubilación demorada, utilizar los convenios especiales de la Seguridad Social o optar por la jubilación flexible y parcial son algunas de las alternativas disponibles. Es importante conocer los requisitos y condiciones de cada una de estas opciones para asegurar una pensión adecuada y mejorar las condiciones económicas en la jubilación. Fin. Pasamos a la última noticia de este programa. Alerta en los planes de pensiones. El ahorro se desploma un 10% en un año. Durante el año 2022, el dinero invertido por los habitantes de la provincia de Ávila en planes de pensiones experimentó una significativa reducción de 31,2 millones de euros con respecto al año anterior. Esta disminución representa un descenso del 10% en el valor de este tipo de ahorro en la provincia. El cambio implementado por el gobierno central, que redujo el límite de aportación con desgravación de 8.000 a 1.500 euros, parece ser el principal motivo detrás de esta reducción que ha afectado a todo el país. Según los datos aportados por el Observatorio Inverco, en un solo año se ha registrado una disminución del 32% en las aportaciones brutas anuales a los planes de pensiones a nivel nacional, lo que se traduce en una disminución de 380 millones de euros en el ahorro para la jubilación de los españoles en tan solo 2 años. En el caso de la provincia de Ávila, los datos reflejan que los habitantes de esta zona también han reducido sus aportaciones a los planes de jubilación. De esta manera, mientras que en el año 2021 los planes de pensiones en la provincia tenían un valor total de 296,9 millones de euros, en el año 2022 esa cifra cayó a 265,7 millones de euros, lo que supone una disminución de 31,2 millones de euros, o un 10,5% en términos relativos. También se observa una disminución en el patrimonio medio de estas cuentas de ahorro, que pasó de 10.502 euros en 2021 a 9.537 euros en 2022, es decir, 965 euros menos por cuenta, lo que representa una caída del 9,19%. A nivel nacional, la disminución fue del 9,4%, pasando de 11.950 euros en 2021 a 10.830 euros en 2022, cifras que superan la media provincial de Ávila. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la cantidad media por cuenta en 2022 era de 11.694 euros. Además, el número de planes de pensiones abiertos por los habitantes de Ávila también ha experimentado un ligero descenso. En el año 2021 se registraron un total de 28.205 planes de pensiones, mientras que en 2022 se redujo en 339 planes, alcanzando un total de 27.866, lo que supone una disminución del 1,2%. En cuanto al porcentaje de la población de Ávila que cuenta con ahorros invertidos en planes de pensiones, se ha mantenido prácticamente constante en 2022, con un 17,6%, comparado con el 17,8% del año anterior. Esta cifra se sitúa por encima de la media nacional, que es del 15,6%, aunque por debajo de la media de Castilla y León, que alcanza el 19,5%. A nivel nacional, el ahorro de las familias a través de planes de pensiones individuales alcanzó los 233 millones de euros en 2022, registrando una disminución del 10,2% en comparación con el año anterior. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para estar al día de las noticias importantes.